Ya. Bueno, bienvenido a esta primera clase de repaso del mito de la caverna. Hoy es día 17, ¿verdad? 17 de enero de 2024. En el aula hay unos cuantos compañeros, unos 3, 7, el resto están de viaje en Salamanca. Un saludo para Salamanca. Y quiero dejar por este testimonio también de repaso para la privada de lo que hemos visto hasta ahora sobre el mito de la caverna, y para eso he creado este esquema que, si no se ve muy bien, no os preocupéis porque lo voy a subir, que relaciona la metáfora del mito de la caverna, el símil de la línea y el símil del sol, que son los tres grandes mitos que configuran esta idea del mito de la caverna. Podéis hacer preguntas cuando queráis. Y ya hemos comprobado que se oye. Aarón, por favor. El conocimiento ese que está entre las dos. Conocimiento, mirad, esta es la parte. Esto es conocimiento, sí. Conocimiento y opinión. ¿Vale? Como veréis, bueno, a grandes rasgos. Tenemos dentro de la caverna, fuera de la caverna. Recordamos que el prisionero, todos nacemos encadenados, ¿verdad? Recordáis el relato. Voy a colgar también un audio muy chulo de un podcast que yo sigo, que ya os he recomendado alguna vez, que se llama Una historia de la mentira, de ese podcast que ya he mencionado, que se llama Noviembre Nocturno. Os colgaré el enlace y os diré el fragmentillo donde habla del mito de la caverna, ¿vale? Tenemos a grandes rasgos, como decía, dentro de la caverna y fuera de la caverna. Ahora no voy a hablar del mito de la caverna, sino voy a hablar de él, pero no voy a contar el mito de la caverna, que lo tenéis en el texto y lo vais a escuchar en ese audio también. Y tenemos también estos dos ejes, del mito de la caverna propiamente dicho y lo que ese mito de la caverna pretende representar, que es nuestra propia realidad. ¿Vale? Entonces, tenemos este eje y este eje. ¿Veis? Lo que pasa dentro de la caverna es lo referente al mundo de la opinión, de la doxa. Esto es Parménides, ¿recordáis? Parménides dice: el ser no puede no ser, ¿no? No hay paso del no ser al ser ni del ser al no ser. Lo que pasa fuera de la caverna es Parménides, lo que pasa dentro de la caverna es Heráclito, ¿vale? El mundo de la opinión es el mundo de los sentidos, múltiple, cambiante, ¿no? Este sería la vía del no ser de Parménides. ¿Recordáis? La vía del no ser de Parménides es la vía de la doxa, de la opinión, y la vía del ser de Parménides es la vía de la episteme, del conocimiento, que es la vía de la verdad, de la aletheia. Dime, Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides. Sí, Heráclito y Parménides, esto es. Así se compone la realidad para Platón. Dualismo platónico, ¿vale? Este es el concepto que hay de fondo. Este dualismo platónico nos va a acompañar cuando veamos en la siguiente clase su concepción antropológica, su concepción psicológica, su concepción ética y su concepción política. Ahora estamos repasando la ontoepistemología. Estos dos ejes, recordad, hacer esta cruz, ¿vale? Vamos a marcarla bien, esta cruz. Con esta cruz se nos dividen estos cuatro mundos, que en realidad son dos. Si lo veis, tenemos lo que pasa dentro de la caverna, lo que pasa fuera de la caverna. El mundo de los sentidos, mundo sensible, y este sería el mundo inteligible, lo llama. Bien. ¿Por qué inteligible? Porque solo se puede captar con los ojos del alma. Ese mundo ¿Qué hay aquí debajo? ¿Qué hay aquí debajo? Cuando yo descubro el velo de Maya, descubro que no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque no es representable. Este mundo es irrepresentable. Este mundo no tiene representación, no se puede conocer con los sentidos. Por eso se opone el mundo sensible al mundo inteligible. Lo que pasa fuera de la caverna pertenece al mundo inteligible. ¿Qué es lo que hay fuera de la caverna? Bueno, empezamos por el principio.
Decía, estos dos ejes, mundo sensible, mundo inteligible y mito de la caverna, nuestra realidad. Esta es la metáfora que Platón quiere hacer. Nuestra realidad funciona como el mito de la caverna, en el que, por un lado, vivimos en un mundo gobernado por las leyes de los sentidos, un mundo físico, pero el ser humano tiene que descubrir, mediante la educación, que este es el gran tema del mito de la caverna, la educación, mediante la educación tiene que descubrir que hay otro mundo que no es sensible, hay un mundo que no se ve y que es más importante que este primer mundo que sí se ve, ¿vale? Esto es lo más importante del pensamiento, esto es lo que Platón quiere hacernos, a donde él quiere llegar. ¿Cuál es la motivación de Platón? Como decíamos, su motivación es principalmente política. ¿Por qué? Porque a la muerte de su maestro, Platón se desencanta también con la democracia. Si ya estaba desencantado con la tiranía, ya se desencanta también con la democracia. Entonces él cree, ¿por qué? Porque la democracia está regida por charlatanes, por sofistas que venden falsedades como si fueran verdades. Hacen pasar lo falso por lo verdadero. Dicen de lo que no es que es y de lo que es que no es. Entonces, ¿cómo hacemos para rescatar una noción de justicia, de verdad, de belleza, de bondad? Alegando al mundo de las ideas. Allí, en ese mundo de las ideas, todo es inmortal, todo es perfecto, todo está siempre de la misma manera, no cambia, no es relativo. ¿Qué es lo que pretendía Sócrates con su búsqueda de los universales? Desde las significaciones comunes llegar a las significaciones objetivas, ¿verdad? Esto es lo que quiere llegar Platón. Es decir, todo el que haga este camino de conocimiento, que todo aquel prisionero que sea capaz de encaminarse hacia la contemplación del sol mismo y de la idea de bien, por tanto, concederá con que la idea de justicia es una, no es relativa. La justicia no depende del sujeto que la percibe, sino que es lo que es, ¿vale? Porque pertenece a otro mundo trascendental que no depende de este, es un mundo que no cambia. En este mundo todo cambia, pero en ese mundo ya nada cambia, todo permanece. Y ese es el mundo de Parménides. Entonces, vuelvo a decir, los dos ejes, dentro de la caverna, fuera de la caverna, sensible, inteligible, el mito de la caverna del que nos habla Platón, que quiere ser una metáfora de nuestra realidad, que es esto que tenemos aquí debajo. ¿Bien? Esos dos ejes se ven claros, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Platón nos propone el inicio del mito de la caverna, estamos aquí. Y vamos a ir ascendiendo en las distintas partes del mito de la caverna, vamos a ir ascendiendo hacia la contemplación del sol directamente y la idea del bien. Entonces, en un primer momento nos presenta a unos esclavos que están atados contemplando una pared y detrás tienen un tabique y un fuego, ¿recordáis? Y ese fuego proyecta unas sombras de unos objetos que hay. Agua, por favor. Las sombras de unos objetos que pasan por una especie de puente, ¿verdad? Son figurillas, son vasijas y distintos objetos que esas personas que pasan proyectan. Entonces, lo que ven los prisioneros es esas sombras proyectadas en la pared. ¿Qué son esas sombras? Esas sombras corresponden, según Platón, a nuestra imaginación, eikasía. Para Platón, lo que menos valor tiene es la imaginación. Esto choca con otras concepciones que nos encontraremos en el camino. Cuando veremos acá, veremos que para acá la imaginación trascendental es una pieza fundamental del conocimiento. Pero en Platón devalúa el mundo de la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Las imágenes que nos vienen a la mente de la contemplación de un objeto. Esas imágenes son una copia de los objetos. ¿Sí? Este es el mundo de la copia. Mirad, esto es una copia de esto, esto es una copia de esto y esto es una copia de esto, ¿vale? ¿Qué es lo único que tiene realidad por sí misma? Las ideas. Las ideas son lo único que tienen realidad por sí mismas. Las cosas mismas y el sol, que serían las ideas y los objetos matemáticos. Aquí están los objetos matemáticos. Vale, es que falta un... Bueno, así está bien. Os pondré otro esquema un poco más complejo, ¿vale? Donde os añado algo más. Que está aquí. Sombra. Bien.
los dos ejes. Él dice, nosotros vivimos aquí, ¿no? El prisionero se libera y entonces se da la vuelta, se gira y contempla los objetos mismos, contempla las figurillas. Por primera vez no ve las sombras de las figuras, sino que ve las figuras mismas. Y se da cuenta de que estas sombras son la proyección de esas figuras, que las sombras no son la realidad, sino que la realidad son estas figuras. Al menos eso cree hasta el momento. Tiene la creencia de que estos objetos, de que estas sombras son provocadas por esos objetos. ¿Vale? ¿Sí? Sí, pero maestro, si han estado toda la vida encarcelados ahí en la cueva, ¿cómo se van a imaginar algo si nunca han visto? Claro, lo único que tienen es la imaginación. Lo único que tienen es, Platón compara las sombras con nuestra imaginación, porque la sombra obedece al objeto. La sombra no tiene existencia propia. Si el objeto se mueve, la sombra se mueve con él, ¿no? Pero ellos veían esas sombras como un fantasma o algo así. Ellos ven la sombra como su única realidad. Solo han visto sombras. Claro, la concepción de fantasma viene cuando tú ves que un objeto lo proyecta y dices, hostia, pues es que claro, esto es un fantasma, como tú dices, esto es una proyección de esto, pero lo que tiene realidad es esto, no esto. Lo que tiene realidad esencial es esto. Esto es simplemente la copia de esto, hasta ahora. Dentro del mundo de los sentidos, el máximo grado de conocimiento al que podemos alcanzar es el de la creencia. ¿No? Yo creo que, yo pienso que, ¿no? ¿Quién le han dicho? ¿De dónde saca esas creencias? Esas creencias las sacan de la contemplación de los objetos, al girarse alrededor, dice en la obra de Platón. Cuando el prisionero se libera, no sé cómo se estará escuchando esto, cuando el prisionero se libera, entonces puede girar la cabeza, porque hasta entonces no había podido girar la cabeza, solo miraba hacia adelante. Gira, mueve la cabeza y entonces ve las figurillas. Y entonces tiene la creencia de que las sombras son producidas por las figuras. Ha unido dos ideas, ¿no? Empieza a pensar, ¿no? Cuando el prisionero se da la vuelta, tiene una creencia acerca del origen de esas sombras. Ya empieza a sospechar de que la realidad no son esas sombras, de que la realidad no son las impresiones que tenemos de las cosas, sino que este mundo cambiante y múltiple obedece a algo que no está en él, ¿no? Ahí empieza a tener esa sospecha. Cuando el prisionero sale de la caverna, una vez que sale de la caverna, entonces el sol le ciega, ¿recordáis? ¿No? Como cuando sales de un sitio oscuro, ¿no? Y sale al sol y es que no ves nada, ¿no? ¿Sí? Claro, el sol le ciega. Pasa. El sol le ciega y entonces solo puede contemplar las cosas primero, contempla las cosas desde su reflejo en el agua, dice Platón, o desde las sombras de esos objetos que hay en el mundo exterior, ¿no? No puedes mirar directamente a las cosas, sino que tienes que intentar ver su reflejo, ¿no? Platón nos dice, primero contemplará el cielo de noche, mirará las estrellas de noche y la luna, y luego poco a poco su mirada se irá acostumbrando y podrá contemplar a pleno día los objetos mismos, que son las cosas mismas, que Platón dirá, bueno, que son las cosas mismas y el sol mismo. Y podemos mirar directamente al sol. Mirar directamente al sol es contemplar la idea de bien. Pasa. Cuando mirar directamente al sol se incorporan nuestros compañeros. Es que estoy grabando. Si podéis cerrar, paso. Si podéis cerrar, os lo agradezco. Es que estamos grabando, no salís vosotros, solo salgo yo. Pasad. Si miramos directamente al sol, podremos contemplar la idea de bien y comprenderemos, como os decía, que ese sol, que ese bien, que esa idea de bien, idea de ser o idea, adelante, de uno, esas tres cosas son lo mismo. Para Platón a veces se refiere a la idea de bien como idea de uno, a veces se refiere como idea de ser. El ser, en Parménides, es uno, recordad, ¿no? Platón lo que le otorga a esta idea de uno, a esta idea de ser, son las cualidades morales. O sea, esa idea de uno, esa idea de ser, también es la idea de bien, también gobierna. Eso que Parménides dice que gobierna en todo lo que es, Platón dice que también tiene unas connotaciones morales. Ese mismo sol es el que hace, al final del mito de la caverna, dice Platón, que nos daremos cuenta de que ese mismo sol
es el que hace a todas las cosas, el que produce la vida, el que hace los días, el que hace las estaciones. Si nos daremos cuenta de que la idea del sol, de que el sol y la idea de bien y la idea de uno y la idea de ser gobierna sobre todas las cosas, tanto en el mundo inteligible como en el mundo sensible. ¿Sí? ¿Vuelvo? Preguntaba a Aaron al principio si hay que saberse los nombres en griego. No está mal, es un puntillo de calidad. Si lo pones en selectividad al corrector le va a gustar. Va a decir, anda, mira, escribe en griego, sabe griego, y sabe el griego que sé yo. Pero bueno, está bien poner, y tampoco son muchos conceptos, ¿no? O sea, tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. 6 conceptos en griego y quedáis como reyes, ¿vale? ¿Alguna preguntilla? ¿Qué pone debajo de imaginación? Debajo de imaginación pone eikasía, con K. Y la inteligencia discursiva ahí... Eso quería yo, dime. De menos conocimiento a más. A más conocimiento. Mira, la inteligencia discursiva es hipotética. ¿Qué quiere decir que es hipotética? Esto también lo veremos con calma, lo comprenderemos mejor. Hipotética quiere decir que se basa en un conocimiento que no es seguro, que está en función de otra cosa. Una hipótesis, recordad, decíamos, si P, entonces Q. Si llueve de mojo. Eso es un enunciado hipotético. ¿Por qué? Porque plantea una hipótesis, que es que va a llover. En el caso de que llueva, entonces me mojaré, ¿no? Pero mientras no llueva, no sabemos qué va a pasar. Este conocimiento, adelante, pasa. Este conocimiento es discursivo porque es un conocimiento es un conocimiento que se puede representar con palabras, por eso es discursivo. Aquí también Platón pondrá a los objetos matemáticos. Los objetos matemáticos qué bien puesto esto. Bueno, los objetos matemáticos son el círculo, el triángulo, no son, mirad, con eso se puede ver bien claro, y esto tuvimos una discusión el otro día en clase de segundo A. Los objetos matemáticos son, o sea, los objetos mismos, la mesa misma, la mesa misma se parece, ¿no? Tenemos el concepto abstracto de cuadrado o de rectángulo, como en el caso de la mesa, ¿no? Y lo aplicamos a la mesa. La mesa se parece, en su forma, se parece a este objeto abstracto matemático que nosotros tenemos, ¿no? Pero es representable, es decir, lo que hay en el mundo de la idea, si hay, nosotros podemos tener la imaginación de un círculo. Esa imaginación del círculo es una copia de los círculos que hemos visto en nuestra vida, de los balones, de las sartenes, de los platos, de todas esas cosas, como si no que tengo hambre, que hablo de utensilios de comida, cosas redondas, ¿no? Cosas circulares. Tenemos la imaginación, la idea de una cosa, de cosas particulares que tienen esa forma. ¿Por qué? Porque hemos visto esas cosas particulares, esos objetos concretos, que se parecen a ese objeto matemático que es el círculo. Lo que sea la idea de el círculo está más allá del objeto matemático mismo, porque no es representable. Aquí debajo os presento a la idea de círculo. Aquí está, ¿vale? ¿Queréis verla? Esa es la idea de círculo, ¿lo veis? No es representable, las ideas no son representables, las ideas están en función de todo lo demás, todo lo demás son representaciones de las ideas, pero las ideas en sí mismas no se pueden representar, ¿vale? Porque ellas son el modelo, ¿entendéis? Todo lo demás son copias. La idea es lo más abstracto, es el de los 99 nombres, ¿no? El innombrable, ¿verdad? Ahora me dice que sí. Ese, ¿no? ¿Qué es Alá? Alá es irrepresentable. Hazme una imagen de Alá. No puedes. ¿Por qué? Porque es irrepresentable. Todas las cosas se parecen a, todas las cosas descienden de. Pero esa idea misma es inconmensurable, es irrepresentable. Mira, el bien no se puede representar tampoco. El bien no se puede representar. Si va a cruzar la calle, ¿eso qué es? Eso es un acto bueno. ¿Cómo sabemos que eres bueno? Decía Sócrates, ¿no? Porque haces cosas buenas, ¿no? Sabemos que una persona es buena porque hace cosas buenas. ¿Cómo sabemos que hace cosas buenas? Porque es bueno, ¿no? Ese es el intelectualismo moral que también está en Platón, como veremos mañana.
¿Alguna pregunta más? Pero a lo mejor esas cosas buenas no todo el mundo las ve buenas. No. ¿Ves? Platón dirá, porque no han contemplado la idea de bien. Claro, es que en este mundo, sí, evidentemente, pero tú estás hablando de este mundo. En este mundo sí, en este mundo la verdad es relativa, lo bueno es, ya veremos, la mentira tiene un pase, en este mundo todo es así. Pero en este mundo, quien contempla la idea, aquí todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque la idea es una. Una. No puede haber varias, y no depende del sujeto, no depende de la perspectiva, no depende. Platón es muy antiintuitivo para nuestra mentalidad contemporánea, porque nosotros venimos del mundo de... Cuando veamos a Nietzsche, vaya a decir, ahora hemos llegado por fin, ¿no? Porque Nietzsche es la inversión del platonismo, ¿vale? Nietzsche le da la vuelta a esto, como veréis, y esta es la crítica de Nietzsche. Para Nietzsche este mundo es una invención, este mundo no existe. Este mundo lo ha puesto Platón, le ha quitado a este mundo, que es el único real, le ha quitado sus cualidades y se las da a ese mundo. Esta es la crítica de Nietzsche. Para Nietzsche, Parménides, adelante, si es que estoy terminando algo. Para Nietzsche, Parménides es otro vendehumo. El auténtico sofista son Parménides y Platón, ¿vale? Porque Heráclito es el único que tiene razón, ¿no? La única realidad en la que nosotros vivimos es esta, esa realidad no existe. Pero esto es Nietzsche, es decir, ya llegaremos a Nietzsche, ¿no? Ahora navegar en las profundas aguas de Platón, ¿vale? Y sumergido en sus grandes verdades, que tiene muchas, ¿no? Y luego ya haremos la crítica. Tened en cuenta que el comentario de texto tiene 4 puntos. Entonces, el primero es el contexto filosófico y cultural, como decía. El segundo, ya tenéis que estar hablando del texto. El tercero es Platón, hablando del texto, pero Platón. Y el cuarto será Nietzsche. El contexto es lo que pusieron nuestros compañeros. Más o menos. Vamos a hacer una clase que quiero grabar también, para que tengáis un contexto explicado y que luego podáis volcar en el examen. Me ha hecho la intuición intelectual. Eso quería decir yo. Bueno, no voy a decirlo porque está mal. Dilo. A ver, que no sé. A ver, por ejemplo, tienen la idea de mesa, pero o sea, no es siempre de esa forma, pero sabes que es la mesa. Es que no sé. ¿Qué es eso, maestro? Claro, mira, aquí está la diferencia entre el decir y el mostrar, ¿no? Esto no lo podemos decir. Esto que hay aquí no se puede decir. Puede haber una cierta complicidad. Cuando tú sabes algo y sabes que otra persona sabe algo, os miráis con complicidad y os guiñáis un ojo o os sentís de alguna forma que no se puede decir. Que los dos tenéis claro algo, ¿no? Esa intuición intelectual, es decir, ahí estamos los dos de acuerdo, ¿no? Tú lo ves, ¿verdad? Como esto que te estoy diciendo, lo ves, ¿verdad? Pero yo no te lo puedo decir, ¿no? ¿Entiendes la diferencia entre decir y mostrar? Sí. Esa diferencia solo se puede mostrar, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Vale, esa que tenía y que se ha escapado. Mirad, la inteligencia discursiva es representativa. La inteligencia discursiva sí nos podemos hacer una representación lingüística, por eso es discursiva. De discurso podemos hacer un discurso, podemos transmitirla con palabras. Esto es una representación de aquello irrepresentable. Como esto es lo irrepresentable, no lo podemos representar, no lo podemos decir, no lo podemos dibujar, no lo podemos presentar. Es irrepresentable. Solo lo podemos intuir. ¿Cómo se intuye? Hay un pasaje de Descartes, lo que pasa es que no quiero irme allí, pero hay un pasaje de Descartes en el que él dice, lo puedo leer otro día, no lo tengo memorizado, voy a imaginar que no tengo manos, que no tengo este cuerpo, que no soy nada físico, ¿no? Y entonces voy a intentar buscar dentro de mí qué es lo que es, ¿no? Por así decirlo, en este lenguaje parmenídeo. Todo eso que se sostiene y que no son imágenes, y que no son palabras, y que no tiene objeto, y que no se puede representar, eso es lo que queda, ¿no? Ni hablar ni nada, ¿no? Ni hablar. Hablar en inteligencia discursiva. Hablar aquí. Esto no se puede decir. Esto, mirad, los diálogos platónicos lo que intentan hacer es pasar de aquí a aquí. Sócrates decía que él nunca ha enseñado nada a nadie. Jamás. Lo único que Sócrates hace es interrogar a la persona con la que está hablando y hacer que esa persona
que su alma recuerde, que esta será la primera reminiscencia que veremos mañana, que su alma recuerde que lo sabe todo. Pero lo único que hacemos con el discurso y con el lenguaje es intentar agitar nuestra alma a que salgan a la luz, por así decirlo. Mediante esa forma directa, diálogos a través de la palabra, porque el logo está aquí, no está aquí. A través de la palabra intenta Sócrates y por ende Platón, pero ya Platón en sus escritos, hacer brotar la verdad en el alma de su interlocutor. Pero el alma brota sola, o sea, en la verdad brota. O sea, yo no la puedo sacar, ni siquiera yo la saco, es decir, sale de ti, ¿no? Sale del interlocutor, diálogos. Pero el diálogo, el de ese decir, lo único que hace es insinuar, por así decirlo. Insinúa que no lo sabemos todo, ¿no? Por eso Sócrates decía, el principio del conocimiento es el reconocimiento de la propia ignorancia. Primero asumo que no sé, y cuando no sé digo, ¿por qué primero no sé? Porque cuando reconozco que no sé, me doy cuenta de que todo este mundo es falso. Esta es la verdad de Sócrates en Platón, ¿no? Primero tengo que reconocer que el mundo sensible no es real. La pastilla roja, la pastilla azul, ¿te acuerdas del día que hablábamos de Madrid? Tengo que comer la pastilla, que no me acuerdo de qué color era, pero cuando yo como la pastilla de reconocer que lo que estoy no es real, entonces puedo acceder a este mundo. Pero primero tengo que prescindir de este. Eso. Tengo que prescindir de la representación. Ya lo entendí yo. Qué bien. ¿Aló? ¿Ya no? ¿Ya? ¿Duda? No. Es que hemos empezado muy tarde, estoy grabando. Esto luego lo colgaré, porque esta clase la vimos el otro día nosotros, pero bueno, no la grabé y ya pues la tenemos. En fin, ¿comemos? ¿Sí? Sí. Yanira se queda sospechando. Cuenta, Yanira. No, ya lo entendí yo. ¿Sí? Sí, sí. Venga, ¿todo el mundo bien? ¿Sí?